A ver, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos hoy en nuestra sesión número 2 del módulo temático Recursos Humanos y la Ley Servir, a cargo del Colegio de Licenciados en Administración Conrad Piura. Vamos a continuar hoy día con nuestra sesión número 2, 2 de 8 sesiones. Porque ya empezó mi ¿Ok? curso. Vamos a tener hoy día nuestra Voy sesión a número tomarme 2 que foto va a legal y después lo vemos. cursar sobre el tema de los regímenes laborales que existen en el sector público. ¿Ok? Pero antes vamos a hacer una pequeña en revisión de lo que trabajamos en nuestra última sesión, que ha sido el día jueves pasado, jueves de la semana pasada. ¿Ok? Así que vamos a hacer una pequeña revisión, un par de minutos, como para poder tener una hilación en el tiempo y una hilación en el contenido temático, para luego de eso continuar con la sesión del día de hoy. ¿Ok? Tienen a bien hacer una pregunta, una consulta, etcétera, lo reviso por el chat para poder trabajar. Y otra vez que somos un grupo bastante grande, así que en todo caso por el chat está muy bien. Bien, la sesión anterior, entonces, lo estuvimos viendo respecto de la evolución de los recursos humanos y cómo a través de los años esto se había, y a través de las décadas, esto se había materializado en determinados puntos o determinadas líneas de acción que ha trabajado el tema de los recursos humanos en el devenir de las últimas décadas. ¿Correcto? Veíamos entonces dos temas en puntual: evolución de los recursos humanos en el sector público y privado, y la clasificación de los servidores civiles, que corresponde a una clasificación que hace Servir. Servir es el área de recursos humanos del Estado peruano. Servir es quien ve, digamos, todo el tema de la gestión de los recursos humanos en el sector público. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo había sido esta evolución? Veíamos que en los últimos años y producto de situaciones externas a nosotros, como son el tema de la pandemia y otros tantos, es que se ha dado esta evolución. Decíamos que en los años 50, ¿cuál era el foco? ¿Para dónde estaba direccionado el tema de los recursos humanos? Con la creación o con el auge de la administración moderna, Taylor, Fayol y todos los pensadores de la administración moderna. Allí empezó a trabajarse el tema de la división de las tareas, ¿no? Donde en una cadena productiva, digamos, era que se manejaban o se manejan el tema de las especializaciones, ¿no? Decirnos, por ejemplo, en una línea de trabajo de una empresa industrial, existen determinadas especializaciones, ¿no? Textiles, digamos, uno se encarga de cortar las mangas, otro de sacar los hilos, etcétera, 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 ¿no? Y esa era la división de las tareas en los años 50 respecto de el foco de recursos humanos, además de trabajar lo que es capacitación y desarrollo. En los 60, recursos humanos va al tema de círculos de calidad, a la administración por objetivo. Siempre el tema de los recursos humanos ha ido y va de la mano con el tema de la administración, porque finalmente gestionar recursos humanos es, como su nombre bien lo dice, gestión o administración de recursos humanos, de personal, de talento humano, de potencial humano, como quisiéramos llamarlo, ¿correcto? Entonces, en los 60 los recursos humanos están dirigidos a la administración por objetivos. En los años 70 veíamos y comentábamos que se buscaba tener un alineamiento, se buscaba tener una igualdad, digamos, respecto de tanto hombres cuanto de mujeres, ¿no? Y que era muy en auge en ese momento el tema eh, de los derechos sociolaborales, ¿no? De los beneficios sociales. Y lo que se buscaban era justamente que haya una igualdad tanto entre hombres y mujeres. Decíamos que en estos años había muchas diferencias, mas sin embargo se fueron nivelando, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de la jubilación, ¿no? Que era de 70 años para el, perdón, 65 para el varón y 60 para la mujer, ¿no? Ahora ya son 65, 65, ¿no? Sin embargo, inclusive para el sector público, como lo habíamos comentado, hasta ya puede ser hasta los 70. Y es que el tiempo de vida o la estadística respecto al tiempo de vida de las personas obviamente ha subido considerablemente, ¿no?
Entonces veíamos que en el Perú en estas épocas lo que se veía era la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Recientemente leía una noticia que en Argentina han eliminado ese concepto legal o ese concepto legal respecto del feminicidio, ¿no? O sea, el criterio o la terminología y todo lo relacionado al tema de feminicidio como tal en Argentina no existe ya, ¿no? Porque refieren que no debe haber una... eh, y lo que decían era que todas las muertes o todos los asesinatos o homicidios en general son iguales, ¿no? No son ni más ni menos, ¿no? En ese sentido, han quitado esta condición y este tema del feminicidio como tal. ¿Ok? En los 80 recursos humanos estaba en la rotación del empleado, en los placement y en el valorar la retención de los recursos humanos dentro de las entidades públicas y privadas. Los 90, ya antes de pasar al siglo, al otro siglo, al siglo XXI, respecto a los 2000, la tecnología estuvo muy fuerte y se manejaba mucho el tema de la diversidad y la inclusión inclusive, ¿no? Conceptos que, como hemos visto, a partir de la asunción de mando de Donald Trump también han cambiado y van a cambiar mucho seguramente en esta región, ¿no? Ya su presidenta Dina Boluarte decía, ¿no? Que Estados Unidos es el hermano mayor, decía, ¿no? Y como hermano mayor seguramente te jala las orejas, ¿no? Y uno tiene que alinearse a lo que está haciendo y hace él, ¿no? Y tiene una posición bastante firme y respecto del tema de la diversidad, la inclusión, el tema del lenguaje inclusivo o no inclusivo, respecto de las diferencias entre hombres, mujeres o lo que fuere, etcétera. ¿Correcto? Así que seguramente de alguna forma nos va a rebotar en nosotros esos temas con seguridad. ¿Ok? Luego, tenemos también en los años 2000, obviamente, ya Recursos Humanos se convierte en un socio estratégico de la gerencia general. En 2020 hablamos del coronavirus, del H1N1, ¿sí, verdad? Y cómo esto impactó en toda la población y en los recursos humanos también, obviamente, ¿no? En el tema de empleos, en el tema de lo relacionado a esta situación de poder laboral. ¿Ok? Hablamos que estamos formando parte de la cuarta revolución industrial, donde hay cambios en el mundo de trabajo, como es el liderazgo por algoritmos, diversidad y espacios de trabajo en la nube. Comentábamos también que las modalidades de contrato, ¿no? Ustedes seguramente serán testigos de que efectivamente ya se firman contratos en base a proyectos, en base a trabajos en particular, forman su grupo multidisciplinario, profesionales, hacen una actividad, un trabajo y luego ya lo resuelven, etcétera. Y las empresas ágiles también. ¿Cuáles son los empleos del futuro? ¿Qué características o competencias han de tener? Principalmente a nivel de competencias blandas, la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, flexibilidad, entre otros. Y las competencias duras o a nivel de conocimientos, etcétera, el pensamiento computacional, ¿no? Sí, sabemos y manejamos escritura de algoritmos en todos los temas, está muy bien. Y el tema de herramientas digitales, ¿no? ¿Ok? Lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Las competencias STEM le llaman, ¿correcto? Y hablábamos de áreas de trabajo del futuro, de acuerdo a algunas publicaciones que decían asistentes de salud, analistas, ingenieros, programadores de datos, por supuesto. Ahora todo tiene que ver con datos, ¿no? Y con la big data, con manejar la data, con administrar la data y leerla también es sumamente importante. Policías digitales, asesores de ventas, programadores de robot y cuidadores de robot. Profesores, especialistas, artistas, creadores de entretenimiento, diseñadores, creadores de contenido comercial y consejeros espirituales. Y administradores también, seguramente, ¿no? O no. Los administradores gestionan personas, por allí, por ahí, tiene que volverse consejero, un consejero administrador, ¿no? Para que puedan hacerlo. Hablábamos también en la última sesión del mercado laboral, que era interconectado, trabajo remoto, comprobable,
competitivos, y veíamos algunos ejemplos, y que existía justamente también una educación muy asequible, una competencia global, y otra característica del mercado laboral era que era el fin de la línea de carrera de por vida, ¿no? Ya no existe esa posibilidad que la gente pueda, never forever, tener 30 años de servicio en una sola entidad, ¿no? Y mucho tiene que ver ahora ya con el balance entre la vida laboral y el trabajo. No existen alineados a esto, existen unas políticas bastante fuertes de parte del gobierno inclusive, que saca normas relacionadas u orientadas al balance entre la vida familiar y el trabajo, ¿no? Hay entidades públicas que inclusive sé que en estos meses de verano tienen ya horario de verano, ¿no? Que trabajan horas adicionales de lunes a jueves, de forma tal que el viernes, luego de el refrigerio, luego del almuerzo, se retiran y no regresan a su trabajo, ¿no? Estoy hablando del sector público inclusive, ¿eh? Sector privado, naturalmente, eso también lo manejan con mayor flexibilidad. ¿Ok? Clasificación de los servidores civiles, decíamos que ellos se clasifican en base a 4 categorías: funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Esto, de acuerdo a la ley de Servir 30057, respecto de la conformación del servicio civil. ¿Ok? Funcionario público es quien toma decisiones respecto de toda la organización, aplica a todas las entidades públicas de este gobierno nacional, regional o local. Directivo público es aquel que, digamos, es un símil de un gerente que toma decisiones que tienen que ver con el área de su competencia, esto es recursos humanos, administración, logística, etcétera, etcétera. Y tenemos también y los directivos públicos generalmente están 3 años en su cargo, renovable la posibilidad que sean 3 años, 3 años y 3 años, ¿no? Al final pudiese quedarse en una entidad hasta por 9 años. Los servidores civiles de carrera, que son quienes, la carnecita de el servicio civil, de la actividad en una entidad pública, en una municipalidad, es aquel trabajador municipal que desarrolla la gestión de los trámites para los administrados, son los que hacen finalmente el negocio de la entidad pública. Ellos son los servidores civiles de carrera, que es una categoría que tiene que ver planificación, presupuesto, recursos humanos, etc. Y luego tienen los servidores civiles de actividades complementarias. ¿Qué hablamos de actividades complementarias? Soporte, ¿no? Vemos el tema de archivo, limpieza, almacén, mensajería, choferes, y también los asesores están en este nivel. ¿Ok? Entonces hacíamos una equivalencia entre el decreto legislativo 276 y la ley del servicio civil respecto de las categorizaciones, como vemos aquí en la presentación. ¿Ok? Eso es lo que vimos y trabajamos en nuestra sesión del día jueves último. ¿Correcto? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguno? Ok. A ver, hoy día vamos a desarrollar, nos toca por encargo desarrollar el tema de, si no hay preguntas, comentarios, seguimos entonces, ¿ok? Va con el tema de regímenes laborales en el sector público. Vamos a hablar de todos los regímenes laborales que existen dentro del sector público, ¿correcto? Vamos a hablar de regímenes laborales generales, especiales, gerentes públicos, FAG, PAC y locación de servicios. ¿Correcto? Cuando terminemos la sesión es a las 9:30, ¿correcto? Cuando terminemos a las 9:30, les voy a pedir que vamos a tomaros una foto, ¿ya? Así que pónganse guapos y guapas todos para poder a las 9:30 tomar una foto y que queden reflejados. Ok, vamos entonces. Regímenes laborales del sector público. Antes vamos a ver este video que nos habla un tanto de los regímenes laborales, de los contratos, y luego los comentamos. ¿Ya? Mucha atención. Están ustedes contemplando la joya de la corona. Esta pieza es la que nos ha puesto en el mapa a nivel mundial. Señoras, señores, les presento el contrato de trabajo indefinido. No, por favor, sin flashes. La pieza es muy delicada, gracias.
¿Se sabe de qué año data? Si la prueba del carbono 14 es difícil de determinar. ¿Y se ha conseguido descifrar el contenido? No se sabe con certeza, pero podría tratarse de una nómina que superase los 1.000 euros mensuales. Incluso hay investigadores, los más avezados, que aseguran que podría contener la paga extra de Navidad. Bueno. El chiquillo quería preguntarle una cosilla. Sí, por favor. ¿Qué es una paga extra? Continuamos con la visita. Muy bien, el video nos habla como una cosa eh, eh, extraordinaria, como una pieza de museo y un contrato de trabajo indeterminado, ¿no? No es común, pues, que hagan un concurso público de méritos o algo similar con un proceso de selección de personal donde ofrezcan un contrato de tipo indeterminado, ¿no? El muchachito, un jovenzuelo, un millennial, un pulpín, ahí pregunta qué es horas, qué es la paga extra, dice, ¿no? Que ya no existe esa posibilidad de que, y en el sector público menos, no pagan horas extras, ¿no? Y uno trabaja, obviamente, a veces un poquito más de lo usual, ¿no? Ok. A ver, respóndame vía chat. ¿Cuántos regímenes laborales existen en el Perú? En todo el Perú, ¿cuántos regímenes laborales existen? A ver, ponme por el chat, por favor, ¿cuántos regímenes laborales existen en el Perú? ¿Mm? A ver, que me ponen cuatro, tres, Cristiano me pone, existe, a ver, 1047, ley Serpir, cinco regímenes laborales, me pone Ricardo, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 728, 1057, 276, Felipa. ¿Mm? 614, a ver. ¿Cuántos regímenes laborales existen? En el Perú existen 39 regímenes laborales. Nadie acertó. Que nadie le subimos la nota. Nadie acertó. 39 regímenes laborales en todo el Perú, ¿correcto? Y estos regímenes laborales están, están, estos regímenes laborales están categorizados o sectorizados por actividad, también están por la naturaleza del trabajo y por las condiciones especiales del trabajador, ¿correcto? Entonces, hay tres categorías o tres divisiones que se dan de acuerdo a los regímenes laborales, por actividad, por la naturaleza del trabajo, dentro de los 39, por supuesto, y por las condiciones especiales del trabajador. Correcto. Por la actividad, o sea, depende de la actividad, del trabajo en particular que desarrollan. Tenemos, por ejemplo, como vemos aquí, a construcción civil, ¿no? Construcción civil, eh, vemos que trabajan construcción civil, ellos trabajan, por ejemplo, no todos los meses del año y no todo el año, y cuando trabajan le pagan su jornal semanal y con este pago semanal, en el jornal semanal está incluido CTS, vacaciones, gratificación, escolaridad, todos los conceptos remunerativos habidos por haber están cuando se les paga su jornal semanal. MIPES, ellos tienen dependiendo media planilla, digamos, media CTS, media gratis, media vacaciones, etcétera. Régimen agrario, minero, portuario, régimen pesquero en general. O sea, de acuerdo a la actividad puntual del trabajo en particular, es que hay esa división de regímenes laborales. ¿Qué son los regímenes laborales? Son como estatutos, son temas burocráticos, administrativos, que denotan una categoría particular
de los trabajadores que hacen determinada actividad y por lo cual son diferentes a los demás y tendríase que catalogarlos como eso, como diferentes. ¿Ok? Por la naturaleza del trabajo, tenemos allí, por ejemplo, que son la trabajadora del hogar, tenemos allí guardianes y porteros, trabajadores a tiempo parcial. La trabajadora del hogar nació pues su régimen laboral siendo diferente y un régimen laboral especial, de verdad, o sea, diferente en todo caso, pero ahora casi por todos los derechos que tiene y tal, hasta podríamos decir que es como un régimen general, ¿no? Porque tiene muchos beneficios y muchas consideraciones contextuales respecto del régimen laboral general. ¿Ok? Luego tenemos a los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Quienes trabajan hasta 3 horas 40 no, 3 horas 59 minutos. Si es que trabaja 4 horas, ya fue ya, ¿correcto? Luego tenemos a la enfermera, el teletrabajo, artista, etcétera. En general, hay por la naturaleza del trabajo y otra categorización de los regímenes laborales son por las condiciones especiales del trabajador. ¿Correcto? Tal como lo comentaba aquí J. Morita. ¿Correcto? Por las condiciones especiales del trabajador tenemos los trabajadores extranjeros, los trabajadores adolescentes, la madre trabajadora, ¿no? Y hay una condición efectivamente especial también para aquellos que tienen trabajadores protegidos por el tema del VIH, tuberculosis inclusive, trabajadores con discapacidad también hay ciertas consideraciones particulares y especiales. ¿Ok? Trabajadores con TBC. ¿Ok? Entonces, en general, el trabajador extranjero, por ejemplo, al trabajador extranjero, su remuneración la anualizan, la anualizan y sobre esa anualización, donde está considerado su, aparte de la reducción, gratificación, CTS, vacaciones y demás, entonces luego de que está anualizado, se divide entre 12 meses, digamos, y se le paga esa cantidad. ¿Ok? Eso es lo más sencillo que puede extender el sistema, ¿correcto? Entonces, como vemos, tenemos esa cantidad de trabajadores como tal, ¿ok? O de regímenes laborales en particular. ¿Ok? Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos regímenes laborales existen? Ya no en todo el Perú, que son 39, ¿correcto? ¿Y cuántos regímenes laborales existen en el sector público? A ver, ahí ya me pueden decir ustedes. Tres nos pone Araceli. Tres regiones. Tenemos 165 personas. Y Araceli no va a responder. 12 nos dice Gilbert. Wow. Nadie más responde. 166 personas en la sala. 4, 4, 4, 4, 8, 4, 6, 15. Patricia. ¿Quién da más? A ver. 16. 4, 4. Ok. 15 nos dice 15 Fiorella y Pilar. Efectivamente, en general, hay 15 regímenes laborales en el sector público. 15 regímenes laborales, correcto. Podríamos decir 16 inclusive, porque hasta hace poco se formó, a ver, le pregunto, ¿cuál es el régimen laboral que el año pasado el último régimen laboral creado en el Perú, digamos, que a la fecha no ha salido su reglamentación de la ley de creación de este régimen laboral y los de esta quienes conforman este régimen laboral no le van a dar el apoyo ni nada. O sea, digamos, ya quedó atrás ese régimen laboral que fue aprobado el año pasado, me parece por mayo, por junio. CAS no, ¿acaso no existe el CAS? La pregunta es, ¿cuál ha sido el último régimen laboral que se ha creado y que
no se le está dando ni nada de apoyo, que va a desaparecer. CNP. ¿Qué es CNP, Maribel? No, a ver. CNP. El último régimen laboral que fue creado en mayo o junio, me parece, del año 2024, fue el régimen laboral del auditor gubernamental. Era auditor gubernamental y lo creó, digamos, para todos los auditores de la Contraloría General de la República, ¿no? Ese nuevo régimen laboral como tal fue creado, si más no me equivoco, entre junio y a mayo del año pasado, pero luego no ha salido la reglamentación de la ley, iba a haber toda una carrera, etcétera, etcétera, y desde adentro de la Contraloría tampoco le van a dar el movimiento o el apoyo para que siga. O sea, en estricto, ahí nomás ha quedado. Así que nos quedamos con los 15 regímenes laborales que ustedes efectivamente están diciendo, ¿correcto? Tenemos aquí algunos regímenes laborales, pero creo que mejor lo vemos acá. Hay regímenes laborales generales, regímenes laborales especiales y otros tipos de regímenes laborales, ¿correcto? Los regímenes laborales generales son aquellos que de aplicación masiva, de aplicación mucho mayor en comparación a los otros regímenes laborales, ¿correcto? O sea, hay entidades públicas que han nacido con ese régimen laboral, por eso se les llama y considera regímenes laborales generales. ¿Y cuáles son estos regímenes laborales generales? Son el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, los nombrados, los estables, los nombrados se les dice. ¿Ok? Luego tenemos a los no hay una línea de carrera, pero sí un vínculo laboral, que son de régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728, y aquellos famosos contrato administrativo de servicios o CAS, que corresponden al decreto legislativo 1057, que se creó, como bien dice aquí, el año 2008, y que luego fue modificado en el año 2012, adicionándole algunos beneficios que inicialmente no los tenía en el año 2008. ¿Sí? Luego tenemos las carreras especiales, que son los regímenes especiales, particulares, customizados, puntuales para algunos servidores públicos en particular. ¿Correcto? Y esas carreras especiales son profesores y magisterio, docentes universitarios, profesionales de la salud, la gente que trabaja en salud, asistenciales de la salud. Asistenciales son auxiliares, en general se conoce como asistenciales todos los que asisten en el sentido médico, ¿no? Doctores, enfermeras, obstetras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también es una carrera especial los magistrados, fiscales, diplomáticos, la gente que trabaja en el INPE y militares y policías. Si hacemos un país, hacemos una torta respecto de cuántos son los trabajadores a nivel porcentual, veremos que de las carreras especiales tenemos casi un 60% y de los regímenes generales tenemos casi un 30%. No suma, ¿verdad? 60 más 30, 90, no. 70, 65 y 35% es todo. ¿Ok? Vamos a ver luego las estadísticas reales y puntuales. Y aparte tenemos otros regímenes laborales, como son regímenes laborales de los gerentes públicos, FAG, PAC y locación de servicios, que si bien es cierto, la locación de servicios no es un régimen laboral, no es un régimen laboral como tal. Sin embargo, se maneja mucho en el sector público y privado también, pero estamos hablando del sector público, lo vamos a comentar también, ¿ok? Y vamos a desmitificar muchos temas de los contratos de locación de servicios. Y el régimen laboral de la ley Servir, correcto, también entonces tendría que adicionarse. Régimen laboral de la ley Servir sería un régimen general, sería un régimen general, régimen de la ley Servir, que también lo vamos a comentar, por supuesto. A ver, empezamos entonces. Vamos a ver
regímenes laborales generales. ¿Ok? Tenemos 276, 728, 1057 y 30057. Aquí hemos puesto la ley del régimen laboral de Serbia. ¿Ok? A ver, a ver. No. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los regímenes laborales y vamos a hacer una comparación entre el régimen laboral 276 y el régimen laboral 728, ¿correcto? El régimen laboral 276 y el régimen laboral 728. El régimen laboral 276 de la carrera administrativa es el régimen laboral per se, naturalmente, que corresponde al sector público. El régimen laboral 728 es el régimen laboral de la actividad privada, pero que se desarrolla en el sector público. O sea, las entidades públicas se manejan como tales, pero tienen el régimen laboral es privado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver respecto de esto. En el régimen laboral 728, a ver, ¿cuál es el concepto remunerativo que se otorga en el régimen laboral 728, régimen laboral de la actividad privada, en julio y diciembre de cada año? ¿Cómo se llama el concepto remunerativo y a cuánto equivale? ¿Mm? Régimen laboral de la actividad privada 728, hay un concepto remunerativo que se paga en julio y diciembre. ¿Cómo se llama? Tábara, no. ¿Mm? ¿Cómo se llama y a cuánto equivale? Muy bien, Felipa, muy bien, Lourdes, muy bien, Araceli. Ok, no, estamos hablando régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728. En el sector público inclusive, se llama, como dice James, se paga una remuneración completa y se llama gratificación, como dice Reategui Ramírez. Se llama gratificación y se paga en fiestas patrias y en Navidad, julio y diciembre. Y se paga, digamos, el 100% de tu sueldo, ¿correcto? En estricto es un sueldo y un poquito más por la retención de salud que le entregan al trabajador y la retención de la AFP que no retienen en esa oportunidad, sino igualmente se le entregan al trabajador. ¿Ok? Así que se llama, como bien dice Luciana, gratificación y para entendernos hablamos de un sueldo, ¿correcto? Muy bien. Bonos no aplica ahí. Decreto legislativo 276, régimen de la carrera administrativa en el Perú. Los nombrados, los estables, etcétera. Ellos, ¿qué concepto remunerativo les paga el Estado en julio y diciembre y a cuánto equivale? Muy bien, Fiorella. Muy bien, muy bien. ¿Y a cuánto equivale? Muy bien, Jacqueline. Jacqueline. Anaí, Dani, muy bien. No, se llama aguinaldo y equivale a 300 soles. Muy bien, Alicia. Aguinaldo, 300 soles. Cuando sale esta norma, en la norma que saque el aguinaldo dice, por si acaso, que no es pensionable. ¿Qué quiere decir? No aplica para CTS, gratificación, vacaciones y demás, demás, demás. Entonces, vean una comparación. Un sueldo completo versus 300 soles. ¿Ok? Ok. Yo tengo, yo tengo un hijo que se llama Nicolás. Nicolás tiene 17 años, ¿correcto? ¿Y qué es lo que me paga el régimen laboral 728 de la actividad privada? ¿Cómo se llama el concepto remunerativo que me pagan por tener un hijo menor de 18 años y a cuánto equivale? Me paga régimen laboral 728, régimen laboral de la actividad privada, me pagan todos los meses, me pagan, ¿cómo Asignación se llama el familiar. concepto normativo y a cuánto equivale? Muy bien. Shirley, 30 soles, 400 soles.
Muy bien, se llama asignación familiar y me pagan el 10%, muy bien, Gilbert, de la remuneración mínima vital. ¿Que a cuánto equivale la remuneración mínima vital ahora que su presidente le ha subido la remuneración mínima vital? ¿Cuánto está? 1.130, Dana. Muy bien. Entonces, a mí todos los meses, aparte de mi sueldo, me están pagando 113 soles, ¿verdad? 1.130, 113 soles respecto de el concepto de asignación familiar. 276, régimen laboral de la actividad pública. ¿Cuánto me dan en un símil de la asignación familiar? ¿Cómo se llama el concepto y a cuánto equivale? Me pagan todos los meses, Flor. Todos los meses me lo pagan. ¿Cómo se llama? Alicia nos dice, no se llama. ¿Cómo se llama? En el régimen privado, asignación familiar. Régimen público, ¿cómo se llama y a cuánto equivale? Todos los meses, Maribel. Todos los meses. Nadie, 177 personas. Se llama Alicia muy bien, bonificación familiar y equivale a 3 soles. 3 soles. A eso equivale. 3 soles mensuales, como dice. ¿Ok? Dividan entonces o vean la diferencia que existe entre 113 soles y 3 soles mensuales. Una diferencia de 110 soles entre un régimen laboral y otro régimen laboral. ¿Ok? Para terminar entonces esta odiosa comparación, régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728. He trabajado 30 años de servicio en una municipalidad, en un gobierno regional, 30 años en el régimen laboral 728 y me voy a jubilar. ¿Con cuántas remuneraciones, digamos, me voy? Ojo que no he agarrado nunca, he sacado un sol de mi CTS. ¿Con cuánto me voy? ¿Mm? Si he trabajado 30 años, régimen laboral de la actividad privada, no he agarrado un sol de mi CTS. ¿Cómo se llama o con cuánto salgo? Hay en el sector privado, o en el régimen laboral del sector privado, hay un concepto remunerativo que es el concepto remunerativo de la CTS, ¿no? Que es la compensación por tiempo de servicio. Y la CTS se paga un sueldo completo. No, no son 16 sueldos, Luciana. En este caso serían, si yo he trabajado 30 años, serían como 30 sueldos. ¿Ok? Pero la norma para pagar la CTS te dice que pagues terminando el año, cada semestre, la mitad de tu remuneración más un sexto de la última gratificación. O sea, haciendo pluma, después de 30 años de servicio, yo lo que voy a percibir son 34 sueldos. ¿Ok? Nunca he sacado mi CPS, les decía, ¿verdad? Y mi empleador me deposita en mi cuenta de la CPS personal, me deposita un sueldo, un sueldo, un sueldo cada año, de forma tal que terminando el año, en los 30 años de servicio, yo voy a recibir 34 sueldos. 276, después de trabajar 30 años de servicio en la municipalidad, gobierno regional, provincial, local, etcétera, ¿con cuánto me voy? 276. ¿Con cuántos sueldos me voy? ¿Mm? Recientemente ha salido, bueno, recientemente estoy hablando de un par de años, ha salido una norma en la cual le hablan de una remuneración reunificada donde cobran más o menos simpático los trabajadores del decreto legislativo 276. Sin embargo, hasta hace 7 años atrás seguramente cobraban entre 200 y 1.800 soles. O sea, se jubilaban y le pagaban entre 200 y 1.800 soles. ¿Ok? Entonces, como vemos, haciendo esta comparación bastante... Te lo juro. Ella, como estaba aquí distraída, entretenida, conversando con mis papás, y luego me puse a ver, por favor, y luego me puse a ver La Rosa de Guadalupe. Ya, y luego cuando ya La me dio rosa sueño, ya de, te levanté un poquito la la pierna y ya rosa te de, pedí.
Ahí La comenzó el tema. Rosa de Guadalupe. ¿Mm? O sea, no nos está escuchando, sino está viendo la Rosa de Guadalupe, la colega. Muy bien, estoy compitiendo con la Rosa de Guadalupe entonces. Muy bien, entonces nos va a dar un tufillo como la Rosa de Guadalupe y descubrimos que tener un régimen laboral 276 efectivamente es nada ventajoso respecto al régimen laboral 728, que es el régimen laboral de la actividad privada, que es muy parecido, ojo, la 728 es bastante parecida al régimen laboral de servir. ¿Sí? Hemos comentado, vamos a comentar, es bastante parecido al régimen laboral de servir, casi tas con, eh, con beneficios sociolaborales, casi es tan similar los regímenes laborales de 728 y la ley del servicio civil. ¿Sí? Bien, preguntas, comentarios hasta aquí. Preguntas, comentarios. A ver. Cuando hablamos de las utilidades, ya, las utilidades es un beneficio, es un concepto remunerativo que se otorga en algunas empresas privadas, en las cuales genera una utilidad luego del pago de la renta de tercera categoría. Y es aplicación diferenciada dependiendo del tipo de negocio en el cual está la empresa, ¿no? Dependiendo de esto, es que se paga el tema de las utilidades, pero que no es de común entender y de común percepción de parte de los trabajadores. En el sector público, no todos tienen utilidades, claro, los que tienen utilidades luego de pagar la renta, que es en marzo más o menos. ¿Sí? O las utilidades que tienen las empresas lo que hacen es compran activos, etcétera, y ya no pagan utilidades. Pero bueno, seguimos de los regímenes laborales, estamos hablando de el 276, régimen laboral de la actividad pública, digamos, ¿correcto? Y vemos que es un régimen que se creó en el año 1992 y que es una línea de carrera, ¿correcto? Y la calificación o estratificación que le da el régimen laboral 276 es de acuerdo que es netamente público, es de acuerdo a un nivel académico. Como vemos, hay auxiliares, hay técnicos y hay profesionales, ¿no? O sea, la categorización, eso, y dentro de cada subnivel o categoría existen, como vemos, 7 subniveles, 10 subniveles, 8 subniveles sociolaborales tienen los trabajadores del régimen laboral 276. Estos trabajadores del 276 tienen eh, una, un aguinaldo de 300 soles, tienen salud, que le paga el empleador para que pueda atenderse en un centro médico de salud. Luego tiene la retención que se le hace para la FP, tiene efectivamente escolaridad y la escolaridad se la pagan ahora ya pagaron en enero la escolaridad, ¿verdad? Y la escolaridad representa cuántos soles, cuánto han pagado de escolaridad este año, y generalmente los mismos años, 400 soles a Leida, muy bien, y ya lo pagaron en enero, ¿verdad? En enero pagado escolaridad ya. Lo que falta pagar en el Estado Lo que falta pagar en el Estado son 200 soles, producto de la negociación colectiva centralizada que se ha desarrollado el año pasado y que tienen los empleadores, las entidades públicas, que abonar en este mes de febrero, ya será en lo que va de enero por último. ¿Ok? Entonces decíamos respecto a los beneficios laborales, CTS ya últimamente se entiende que la tiene, pero es el empleador, es depositario de la CTS, o sea, el trabajador nunca lo va a ver, sino hasta que desvincule, y tiene esta bonificación familiar, y esta bonificación familiar equivale, como hemos dicho, a 3 soles. En la ley de la bonificación familiar, en la ley de bonificación familiar, eh, se hacía referencia a que iba a subir esos 3 soles, iban a subir de acuerdo al costo de vida, ¿no? A la inflación y demás, iba a estar subiendo año tras año. Sin embargo, han pasado
a muchísimos años y obviamente no ha subido nunca ni tampoco va a subir, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Ok? Entonces, esos son los beneficios, algunos de los beneficios sociolaborales que tiene el 276. Luego tenemos aquí el, a ver, que hay un comentario. ¿Hay ascenso en la 276? No existe el ascenso en la 276. O sea, se entiende que hay una línea de carrera, se entiende que, o sea, la estructura es como línea de carrera, pero ya hace muchísimo tiempo no existe ascensos y consecuentemente línea de carrera dentro del régimen laboral 276. ¿Por qué? Porque de hacerlo, esto requiere una serie de requisitos. En principio, si yo estoy, por ejemplo, soy técnico 5, pero ya soy profesional, no ingresé siendo técnico, bacán, pero ya soy profesional, ya tengo mi maestría y todo el tema. ¿Pudiera ser profesional? Claro que sí. Sin embargo, no lo puedo hacer en el régimen laboral 276. ¿Por qué? Porque si estoy en nivel 5, para pasar al nivel 4 de profesional, si se quiere, tendría que pasar nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10, nivel 11, nivel 2, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como vemos, para poder hacer esta posibilidad de ascenso, etcétera, en el 276 se tendría que, que pasar uno por uno. O sea, no puedo dar un salto cuántico e irme del nivel 5 técnico al otro. No. Y como les digo, ya hace bastantes años atrás ya no existe esa posibilidad de que se ha detenido en la línea de carrera como tal en el sector público, en el régimen laboral 276, ¿correcto? ¿Qué decimos más de esto último? Tiene un haber básico, tiene una serie de conceptos remunerativos que los hace que puedan percibir esta remuneración, ¿correcto? Si es que hay preguntas de 276, bien, si no pasamos al régimen de la actividad privada. Todos los privados tienen este régimen laboral 728 y hay algunas, cada vez más entidades públicas, que tienen el régimen laboral 728 también. ¿Ok? Hay entidades públicas que tienen, como lo comentamos en nuestra primera sesión, hay entidades públicas que tienen régimen laboral 276, 728, CAS, o sea, tienen todos esos regímenes laborales a la vez. Y seguramente uno de los más beneficiados a nivel de todo en general es el régimen laboral 728. 728. ¿Sí? ¿Qué características tiene en general los regímenes laborales 728? Hay algunos entidades públicas tales como las que estamos aquí describiendo. ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces esto es lo que tenemos. La 728, como era muy estático el régimen laboral de la 276, no se podía gestionar mucho, digamos, por las características propias del régimen, es que se vio por conveniente hacer un régimen laboral, que es el régimen laboral privado, pero que se aplicaba al régimen laboral al sector público. ¿Ok? Y ese era el tema del régimen laboral del sector privado. ¿Qué modalidad tiene de la contratación laboral? En general, el régimen laboral privado 728 también tiene una modalidad que es a plazo indeterminado. ¿No? Se entiende que por regla general se entendería que es a plazo indeterminado. Hay otra posibilidad que de acuerdo a la norma sería excepcional, más sin embargo, vemos que no es así, sino que es lo regular, que es el tipo de contrato sujeto a modalidad. ¿Qué quiere decir? Es un contrato modal que se hace con determinado tiempo, ¿no? 3 meses, 4 meses, un año, 2 años, de forma tal que lo que dice la norma, que si vuelven a repetir los mismos contratos, se van consecutivamente renovando hasta llegar a los 5 años. Cuando llega a los 5 años, ya no hay esta posibilidad de hacer contratos, sino la persona se vuelve indeterminada. ¿Correcto?
Eso es lo que refiere la norma. Y otra modalidad de contratación en la 728 es a tiempo parcial, ¿correcto? A tiempo parcial es que trabaja 3 horas 59 minutos. No puede trabajar 4 horas. Porque trabaja 4 horas, tampoco obviamente puede ser horas extras, ni mucho menos. ¿Correcto? Luego, otros beneficios sociolaborales que tiene el 728 es gratificación, 100% de tu sueldo, en julio y diciembre. Es salud también tiene, es salud también tiene, ONP, AFP, el tema de jubilación también lo tiene, por supuesto. ¿Ok? Tienes derecho a sindicalización o organización colectiva, no tiene escolaridad, o sea, como régimen laboral. Correcto, correcto. Y hay entidades públicas que sí le pagan, por supuesto. Luego no, tiene CTS, por supuesto, y tiene asignación familiar. Esta asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima. No hay línea de carrera en la 728, no hay línea de carrera. Tiene un periodo de prueba, y ese periodo de prueba es de 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo el tipo de contrato que pueda tener. ¿Ok? Ojo que el periodo de prueba nada más aplica para el primer contrato. ¿Qué quiere decir? Yo me vinculo laboralmente con mi empleador y me hace un contrato por 6 meses. El primer contrato por 6 meses. Naturalmente, ese primer contrato va a tener un periodo de prueba de 3 meses. ¿Para qué es el periodo de prueba? Para que mi empleador vea si yo más o menos estoy al nivel y altura de lo que esperaba y por tanto me va a evaluar en esos 3 meses. ¿Correcto? Yo soy, por ejemplo, y el contrato, como le decía, de 3 meses o de periodo de prueba está en el primer contrato nada más. Si sobre esos 6 meses me vuelve a renovar el contrato nuevamente, un año, 2 años, 3 meses, etcétera, sobre eso no puede volver a hacer un periodo de prueba. El periodo de prueba, insisto, es en el primer y único contrato. ¿Ok? Eh, yo soy un especialista en tecnología de información, soy especialista en presupuestos y soy la última Coca-Cola del desierto. Y como tal, mi empleador quiere hacer un contrato conmigo, pero me hace un periodo de prueba de 6 meses. ¿Es posible, es legal, es viable? Por supuesto que sí. Por la especialización que yo puedo tener para poder desempeñar o para que me vean, 6 meses es correcto. ¿Ok? Y yo soy jefe, supervisor, coordinador, líder de una organización o de un área en particular, órgano, unidad orgánica, y me pueden hacer un contrato de trabajo con un periodo de prueba de un año inclusive. Estamos hablando del 728. Ojo. ¿Ok? Periodo de prueba un año. Hasta de un año. Luego también tiene, luego de eso también tenemos el periodo de prueba y la desvinculación, ¿no? Si no cumple el periodo de prueba hay justificación para que pueda retirar, ¿no? Hay la norma 728 dice claramente algunos considerandos en los cuales puedes desvincular al trabajador. Preguntas, comentarios, hemos revisado 728 y hemos revisado 276. Preguntas, comentarios. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pregunta. Doctor, en la 728, ahí el trabajador tiene contrato indeterminado o determinado. ¿Cuál es la diferencia que tienen en la ley 728? El contrato determinado es el contrato de tipo modal, que te hacen por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, etcétera. Y el contrato indeterminado es aquel que te lo hacen y es como la 276, digamos, donde no tienes un periodo de prueba, donde eres estable, donde eres nombrado, digamos. Esa es la diferencia entre determinado e indeterminado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional?
Doctor, buenas noches. Dale, te escuchamos. Ya, doctor, mire, mi No te escuché pregunta es, bien. mi pregunta es si es necesariamente que el CAS sea contrato indeterminado o tiene que ser un contrato por un tiempo determinado. Ahorita vamos a ver el CAS recién, no lo hemos tocado, lo vamos a tocar en este momento. Ya, doctor. Ahí. Uno del régimen 728, ¿puede afiliarse a sindicato? Claro que sí. Una Doctor, buenas compañera de noches. trabajo que esté en planilla, un ratito, en la empresa que es privada, pero ella puede trabajar en otra empresa también en planilla, claro. Puede trabajar en 50 empresas, Shirley, tu amiga, no hay problema. Dale, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Yo pertenezco al 728 y inicialmente nosotros en mi centro laboral teníamos un CAFAE y actualmente nos indicaron de que los 728 no les corresponde tener un CAFAE. En ese sentido, todos los descuentos de tardanzas y faltas regresa al patronal. ¿Es eso correcto, doctor? ¿Hay una normativa que me indique que lo que están haciendo es correcto? Respecto del tema del CAFA en particular, yo creo que depende de las organizaciones, porque hay otras donde sí aplica los 728. Tal vez habría que revisar qué normativa maneja tu empresa, tu entidad en particular. Ya, a ver, vamos a leer. Bueno, ya. Los nombramientos de los contratados en sector público, ¿cada cuánto se realiza? Ya casi no hay. En sector público creo que el 728 es siempre indeterminado, ya lo corregí, eso no es así. En las privadas es después de 3 años, ahí tienes derecho a tener un contrato estable. No, no es así. Es un mito. Los colaboradores nombrados pueden trabajar en otra empresa privada. Colaboradores nombrados, entiendo que te refieres a los de el sector privado. Pueden trabajar público, pueden trabajar en privado, sí, si le alcanza el tiempo, ¿no? El subcafá es para decreto 276, dice aquí, segundo Olano. ¿Ok? Hay particularidades. Ok, vamos a ver ahora contrato administrativo de servicio, ¿correcto? En la 728, sector público, régimen privado, ¿cada qué tiempo puedo pasar a contrato indeterminado? Depende de lo que define y que tenga la política de su entidad, ¿no? Puede ser el primer día inclusive. Depende. No hay regla para eso, no, no hay nada escrito respecto de eso. Doctor, la última pregunta de mi persona. Doctor, hay una ley que se ha publicado en el peruano, la ley 32045, la carrera, cambio de línea de carrera para los trabajadores de salud. Solamente la 276 y 728, no incluye CAS. Eh, ¿Alguna forma usted tendrá algún conocimiento sobre la reglamentación de esta norma? Muchas gracias. Desconozco mayormente, no sabría precisarte. Discúlpame. Según dice el subcafá es solo para el crédito activo 276. Hay unas entidades que tienen 728, eso. Ok, si se trabaja en el sector público, ¿se puede trabajar en el sector privado a la vez? Claro que sí, o sea, nada te impide, ¿no? La restricción es Doctor, para que no puedes trabajar, no puedes cobrar 2 veces por el Estado, ¿correcto? Dice que no puedes trabajar en dos entidades públicas a la vez. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? La excepción es si es que eres, si es que trabajas como docente, por ejemplo, sí, que recientemente ha salido también para los que trabajan en el sector salud y también quienes perciben una pensión de jubilación del sector público, si eres militar o eres del ejército, sí puedes recibir la pensión y a la vez trabajar, ¿no? Esto recientemente lo han visto en prensa porque están que cuestionan justamente a los congresistas que son retirados de las fuerzas armadas, de la Marina y del Ejército, que están cobrando doble remuneración, ¿no? Su jubilación y su sueldo. Y el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de eso, indicando que
pueden cobrar ambas cosas porque lo de su jubilación es lo que ellos han estado aportando durante sus 30, 40 años de servicio, o sea, y es un derecho ganado que tienen y la remuneración es lo que están haciendo ahora, ¿no? Y eso aplica no tan solo para estos congresistas, sino para todo el personal jubilado de las Fuerzas Armadas o policiales que tiene ya la posibilidad de trabajar también en el sector público. Doctor, buenas noches. Ok, sí, Disculpe, una consulta. dígale, Año había el dígale. programa, a ver, ha habido el programa G, el 2016. Por pandemia se El terminó el programa G. Los que han estado elaborando programa por G. 50, sí, sí, jornada escolar completa, ¿ya? Y se terminó el 2020. Por la pandemia no hubo ya, terminó el contrato. Y los que, a ver, ¿se les puede hacer una, como se dice, una denuncia o denunciar para que nos puedan reponer, ya sea en otra área, o es porque cuando se termine el programa ya no hay opción a reposición a otra área? Habría que ver el contrato, habría que ver el programa, pero principalmente el contrato, ¿no? O sea, Ya. así, con la información que veas tú, yo entendería que te han hecho un contrato por el programa. Acabó el programa, acabó el contrato. Entendería que es así. Pero habría que ver el contrato que te hicieron, ¿no? Porque en el contrato hay una cláusula que dice como que la razón de ser del contrato, ¿no? Yo te contrato por qué y para qué. Te contrato para que me hagas una actividad de acuerdo al... Y te contrato ¿por qué? Porque tengo que desarrollar el programa especial, completo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya acaba el financiamiento, el presupuesto sobre el programa especial, completo, etcétera, 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 naturalmente ya no hay una justificación para contratarte, y menos para mandarte a otro lado porque me veo obligado a hacerlo, porque el contrato ha sido para eso, acabó. Es como un contrato modal, ¿no? Y si el contrato, uno de los contratos, aparte de que sea otro contrato lo que es, y sale indeterminado, Entonces, indeterminado es indeterminado, o sea, trabajas, eres nombrado para toda la vida, ¿no? por Y eso, tienes por contrato ejemplo, indeterminado. sí, por ejemplo, hay un programa también lo que es de otra área ya. A vida, el trabajador la votaron porque se pusieron malcriada con el jefe ya. Hicieron una convocatoria y se postuló, ganó. Y usted sabe que por política, tanta cosa, sacaron a la persona que postuló y repusieron a la chica que se puso malcriada. Por política, por familia que tiene, bueno, ya la repusieron. Pero a la chica que la sacaron, pero en el contrato sale indeterminado, ¿se puede denunciar ¿Se puede denunciar? Sí, puedes para denunciarlo. reposición? Puedes denunciar. Que te hagan caso y que sea legal es otra historia. La Pues sí reposición, sería, ¿en qué pues, casos? claro, porque si sale contrato que es ¿cómo se llama? Indeterminado, que, Si por es cuánto indeterminado, es indeterminado. indeterminado. Por Si es eso, por indeterminado, eso, es indeterminado. por eso. Y lo han retirado por su causa justa, porque le faltó respeto a su jefe, le golpeó, No, le no, mandó la moto, más etcétera. bien, no, más bien la Habría que chica ver, que, habría que verlo, habría que no, lo verlo, que pasa habría es que que verlo. la chica, claro, pero la chica que se portó mal la repusieron Eh, y la que postuló en su plaza, también su contrato dice ujú. indeterminado, la saca para poner a la chica que se puso malcriada, pero la que la sacaron en su contrato sale indeterminado, ¿A se cuánto puede tiempo la denunciar. sacaron? ¿A cuánto tiempo la sacaron? ¿A cuánto tiempo la sacaron? A los 6 meses, si no me equivoco. Depende, pues si está en su periodo de prueba no hay ningún problema. Habría que ver, Pero, pero es un caso en particular, ¿ok? A ver, si se trabaja en el sector público, se puede trabajar en el sector privado a la vez, sí, ya respondí. Se puede trabajar 728 en salud y ser locador en otra entidad pública, 728 en salud, no, no se puede. Si trabaja para el Estado, no puede recibir doble remuneración, incluyendo locador de servicio. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Yo trabajo en salud, pero para una service. Mi pregunta es si yo puedo trabajar en el sector público. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú eres, no eres un trabajador subordinado del Estado. Tú trabajas para un privado, tú eres un trabajador privado. Que estés en la locación, que es el salud, es otra historia. Si soy CAS, trabajo en el área legal, podría litigar en contra de otras entidades públicas de que puedes hacerlo, ¿no? Pero de ahí te van a sacar, por supuesto, ¿no?
O sea, es una sin razón, pues, ¿no? O sea, como caso, puedes litigar en otras entidades públicas, en contra de otras entidades públicas, puedes hacerlo, ¿no? Y me cuentas cómo te va, ¿no? Los trabajadoras del hogar, ¿qué contrato les corresponde? Hay un contrato, como hemos visto, de trabajadoras del hogar, que es bastante parecido al contrato 728 que hemos venido conversando. Es obligatorio que suscriba el contrato si tienen grave familiaridad y afines, yernos, suegros. No necesariamente. Puede darse un contrato verbal en este caso. Sí, pero yo te recomendaría que hagas un contrato escrito, porque el verbal no existe como tal. Bueno, ya termino esto y seguimos, ¿ya? Porque ya estamos. Yo trabajo como sector público con régimen privado y me indican si se puede tomar otro ingreso, pero en el caso de nosotros nos hicimos firmar una declaración jurada de compromiso y no podemos dedicarnos a otro trabajo. ¿Es legal ello? Sector público con régimen privado. Me digan, no, claro que es legal, pues no, depende del tipo de trabajo. Si yo trabajo como fiscal, me hacen firmar un contrato seguro y mi trabajo es dedicación exclusiva, ¿es legal? Claro que es legal. Si yo trabajo como congresista, ¿puedo trabajar en otra cosa? No puedo trabajar. Si yo trabajo como ministro, ¿puedo trabajar en otra cosa? No. Es eso. Los locadores sí pueden prestar, todavía no hemos visto locadores. Como locador, no hemos visto locadores. ¿Es salud, ciudad administrativo y en una universidad nacional como docente local? Claro que sí. La excepción que se tiene para trabajar en dos, tres, cuatro, cinco entidades públicas o dos es que sea por docencia universitaria. CAS. Este es un proceso de selección CAS, ¿ya? A ver, el último en la fila, pase por favor, los otros gracias, ya los llamaremos, dice. Selección de personal CAS. Currículum y colaborador de campaña. ¿Quién van a contratar? ¿Mm? Esto es broma por si acaso. Colaborador de campaña. La vez pasada puse esto y un señor se me puso bravo. Es broma por si acaso. Broma, bromita. Casi es un régimen laboral que salió en junio del año 2008. ¿Ok? Junio de 2008 hicieron el contrato administrativo de servicio. Para ese momento, en el Perú existía, coyunturalmente, en el Perú existía lo que se llama servicios no personales, SNP, que a la fecha pudiéramos hablar de locadores de servicio, digamos. ¿Correcto? Pero en ese momento se llamaban SNP o servicio no personal. Como existía mucho SNP o servicio no personal, lo que hizo en su momento Alan García es hacer un régimen laboral especial con la idea de que después de 5 años se convierte en un régimen laboral general, como 728. Y la idea era que en 5 años todos los trabajadores que en su momento fueron SNP o locadores son CAS por 5 años, luego pasen a ser 728. Iba a ser un régimen laboral ventana nada más. ¿Ok? Sin embargo, ya pasaron 16 años, me parece, y todavía sigue siendo un régimen laboral temporal. ¿Ok? Ese es el tema. Inicialmente tenía unos beneficios, pero luego, en el año 2012, han tenido otros beneficios, ¿no? Tales como la gratificación completa y demás. Vacaciones completas también. Vacaciones completas. ¿Ok? No tiene gratificación, sino aguinaldo. Luego, también hemos visto que es el año 2022, 2022, ¿no? Con la ley 31 ya se les puso el contrato indeterminado a muchos CAS también. ¿Sí? ¿Qué hay considerandos para ello? ¿Cuáles son sus beneficios sociolaborales? 2021, ya, gracias. Morir, 2021. El 9 de marzo del 2021 salió la ley 31 que indicaba que los trabajadores CAS que en ese momento estaban sentados en su escritorio trabajando iban a pasar a ser indeterminados. Y los que estaban en su casa, y les llamaban por teléfono para decirles que vayan a firmar de que ya no iban a trabajar, nunca contestaron. El CAS tiene vacaciones y ANISA, por supuesto, pero la ley, la inicial, en el 2008 tenía 15 días de vacaciones. En el 2012 ya empezaron a tener 30 días de vacaciones. Por eso les digo que en el año 2012 sí hicieron unas correcciones y unos beneficios adicionales.
¿Qué tiene el CAS? Tiene aguinaldo de 300 soles que le dan en julio y diciembre, sí. Tiene salud, por supuesto, AFP, ONP, sí. Tiene y toda la vida ha tenido el CAS derecho a sindicato, huelga y negociación colectiva, sino que nunca hacía huelga el trabajador CAS, por supuesto, porque todos los contratos CAS en su momento acababan el 31 de diciembre, o sea, concluido el año fiscal, 31 de diciembre, los CAS acababan, ya no existía CAS, ¿ok? Pero, y a partir del 1 de enero se volvía a firmar los contratos CAS. Entonces, como tal, los CAS eran fusibles en el sentido de que lo podías sacar y poner en cualquier momento. Así que lo que hacían los empleadores en los CAS es que no se atrevían, digamos, o no se aventuraban a hacer sindicato, huelga y negociación colectiva. ¿Por qué? Porque si no, los podían sacar en la siguiente renovación de contrato. ¿Sí? Pero ahora que ya son indeterminados, ya tienen sindicato y toda la historia. Tienen también, el CAS también tiene escolaridad, igual que el 728, ¿ah? Que he revisado ahorita que en la presentación del 728 también tiene escolaridad. CTS tiene el CAS, no tiene CTS y tiene bonificación familiar, sí que la tiene. Vacaciones, antes era 15 días, ahora 30 días. Línea de carrera en el contrato administrativo de servicio, decreto legislativo 1057 no tiene. Tiene periodo de prueba de 3 meses, por supuesto, en el primer contrato y tiene la posibilidad de desvinculación laboral, también la tiene si comete falta grave, etc. ¿Ok? Bien, preguntas, comentarios. En el Gore Piura no dan escolaridad ni sepelio y luto a los CAS. El tema del sepelio y luto ha de ser una negociación colectiva y habrán funcionado en la negociación colectiva en ese sentido. La escolaridad habría que ver por qué no lo están dando, ¿no? Pero sí les correspondería en estricto. Claro, ¿no? Claro. Ok, hemos visto entonces el régimen laboral generales 276, 728 y CAS. CAS, correcto. Ahora vamos a ver regímenes laborales especiales. Hay algunas entidades públicas. NISA nos dice que a los CAS no hay escolaridad. Hay unos que sí dan. Sí dan. ¿Okay? Ok, regímenes laborales, ni sepelio ni luto, claro. Régimen laborales como un beneficio instaurado laboral para los trabajadores no es sepelio ni luto. El decreto legislativo 1057 es el contrato administrativo de servicio, el CAS. CAS, ¿ok? Y ahorita lo voy a buscar, ¿ya? El tema de sepelio y luto no se da a los CAS, ni tampoco es esos dos beneficios sociolaborales seguramente se darán en algunas entidades públicas producto de la negociación colectiva. Producto de la negociación colectiva. O sea, no es un beneficio que debieran tener todas las entidades públicas. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora regímenes laborales especiales. ¿Ok? Regímenes laborales especiales. Y antes de eso, vamos a ver un pequeño video y luego lo comentamos. ¿Ok? Cuentan que un señor tenía un toro reproductor. Era un hermoso toro. Así que gente de todas partes venía en busca del torito para alquilarlo y cruzar sus vacas, porque de esa unión salían unos terneros fuertes. Así que el dueño del toro reproductor estaba muy contento porque de broma en broma, el torito se había convertido en su única fuente de ingresos. Además, el toro era rápido y vaca que veía, vaca que dejaba preñada. Así que los vecinos se acercaban al dueño y le decían: vea, don José, qué suerte
La suya, qué buen toro le ha salido. Ese toro parece que nunca se cansa de dejar preñadas a las vacas. Toro pa' cumplidor. Entonces el alcalde se enteró del torito y propuso que el consejo municipal lo compre para que pase a ser propiedad del pueblo y así ya no depender de don José. Oiga, don José, póngale precio a su toro. El municipio lo va a comprar. Don José se rascaba la cabeza. Por un lado estaba su señora que le decía que no lo venda. Si lo vendes nos quedamos sin ingresos. Al tiempo nos gastamos todo y nos quedamos sin toro y sin plata. Pero al otro lado estaba el hijo que le decía: papá, vendamos el toro. Pide una cantidad alta, pide bastante, como para que se desanimen y con esa plata hacemos negocios. Y nuevamente el alcalde insistía: ponga la cifra, don José. Se lo compramos porque se lo compramos. Ya que insiste, dijo don José, deme 50,000 soles y se lo lleva. El alcalde compró el toro con fondos municipales y cuando algunos vecinos se quejaron, la máxima autoridad solo dijo que el dinero se recuperaría con el alquiler del semental. Lo bueno, les dijo, es que ahora el toro es propiedad del pueblo y para ustedes que son vecinos no se les va a cobrar nada. A la semana el toro ya estaba en el depósito municipal. Allí le habían acondicionado un enorme corral. Se abrieron las puertas para que la gente lleve a sus vacas para que sean preñadas. Pero cuando el toro le pusieron la primera vaca, el torito no se movía. ¡Ah, caramba!, dijo uno de los ganaderos. Debe ser porque lo han cambiado de corral. Luego le trajeron una hermosa vaca Holstein, pero el toro no se movía. Solo la olió y no se armó. Debe ser la vaca, comentó uno de los regidores. Y así pasaban las vacas y el toro nada de nada. Furioso, el alcalde mandó a llamar al antiguo dueño para que solucione el problema. Don José se acercó al toro, lo acarició y le habló al oído. ¿Qué hace mi torito? Reaccione, hijo, reaccione. El toro hizo un sonido y don José seguía hablándole. ¿Qué pasa, mi muchacho? ¿Por qué ya no quiere hacer nada? Es allí cuando el toro le respondió: ¿que no ve que ahora soy funcionario público? Moraleja. Dedicado a todos los que creen que trabajar en el sector público es ir a rascarse la barriga. Llegan al municipio, al Congreso, a los ministerios y ya no quieren hacer nada, cuando en realidad ser funcionario público significa ser servidor del pueblo. Su mismo nombre lo dice, ser servidor. Al millón. Preguntas, comentarios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por si acaso. Cualquier parecido con la realidad, como les digo, es mera y pura coincidencia, ¿correcto? Pase el link, dice, la pura realidad es la realidad. Bueno, a veces pasa ese tema, ¿verdad? A ver, faltan 4 minutos para terminar la sesión. Vamos a responder algunas preguntas y vamos a tomarnos la foto que les había referido, ¿sí? Pero vamos a responder unas preguntas, porque si entramos al otro tema ahorita, vamos a ocupar mucho espacio y lo vamos a dejar ahí por la mitad. A ver, ¿qué les pareció el video? ¿Estuvo simpático, sí o no? Lo del toro reproductor. Ya saben entonces qué decirle a sus colegas y amigos que no trabajan de la manera adecuada, ¿ok? Mm, Ok, a ver, voy a responder unas preguntas que están acá. No da escolaridad, no da escolaridad, no da escolaridad. Claro. Sí, sí, sí lo he corregido, sí. Está bien, Ricardina, como dice. La norma que salió este año para modificación por escolaridad no contempla acá, solo 728. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Pasa que hay algunas entidades públicas que sí tienen un beneficio similar, o le llaman escolaridad, pero que es por convenio colectivo, que es otra historia. Pero por regla general, efectivamente, no aplica escolaridad. La escolaridad
1057, como decíamos, es el contrato administrativo de servicio. Los trabajadores de apoyo de personal a instituciones externas de la municipalidad que no gozan de beneficios o pertenecen a un régimen, seguramente serán locación de servicios, Yanis. Ok, el decreto supremo, bonificación, ya lo definimos, ya, sí. Chévere, gracias. Gobiernos locales, suele, ya. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? En contratos CAS no hay cambios en el sueldo. No, pues en general, en este momento sé que sí hay un incremento, ¿no? Que ha habido recientemente, ¿no? El año pasado se ha incrementado 50, 100 soles y este año lo mismo, ¿no? Y para eso van a dar un bono también de 200 soles que lo tienen que dar en estos días o el siguiente mes. No, Milagros pregunta si el bono de los 200 soles ha de pagarse en enero también se aplica para los locadores. Los locadores son hologramas, los locadores, digamos, no existen a nivel laboral. Es una figura bastante particular que la vamos a ver. El día jueves vamos a hablar de los locadores, ¿ya? Vamos a ver efectivamente qué características tienen. Pero no, lamentablemente Milagros no aplica a locadores, porque los locadores en estricto no son trabajadores. Los locadores no son trabajadores. ¿Solo se presta servicio? Oh, interesante esa pregunta, Rocío. Docente. Hay un caso de un acompañante de IVA, supongo, y un acompañante, una trabajadora, supongo, iba a empezar su licencia por maternidad, pero como tuvo un aborto a los 8 meses, le indicaron que ya no le corresponde la licencia. ¿Es correcto eso? Es una consulta, por favor, somos las 7:28. Si le corresponde licencia, igual, o sea, así haya fallecido el bebé a los 8 meses, es como si hubiera nacido. No creo que me equivoque, pero sí, creo que a partir inclusive de los 7 meses, 6 meses o una cosa así, si es que pierde al bebé, tendría que tomar de todas maneras la licencia por maternidad. ¿Ok? ¿Dónde está la norma en particular y cuál? Te la puedo buscar, pero sí he leído de que efectivamente si lo pierde al niño a los 8 meses, entiendo que sí ha de tomar la licencia por maternidad. Profesor, sí, yo también leí una vez en el tema de que si pasa las 24 semanas, le corresponde el tema de la lactancia. Así no llegue a nacer, pero si ya pasó ese tiempo, le corresponde. Maternidad no es lactancia, iPhone. Maternidad. La maternidad son los 98 días. La lactancia es Lo que la pasa hora es que que le la dedican a... lactancia es para el niño, para el niño. Claro, así es. Así es. Pero por eso, lo que le corresponde es la maternidad, ¿no? Los días esos para tomarlos. Así es. Sí, la maternidad. Penosísimo, por supuesto, ¿no? Pero así es. Ok, una consulta. Cuando se arma un proceso judicial para reincorporación, ¿el sueldo se aumenta en el régimen CAS? Ok, pero le indicaron que no, y ella aún está hospitalizada. Por favor, ¿me lo puede pasar? Ok. A ver, iPhone, ¿me ayudas entonces para el jueves a ver si encontramos esa norma ya de maternidad para pasarle a Rocío y Panaqué? Ok, pero sí existe eso, así, sí, 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 sí corresponde. Ok, nos ponemos, por favor, abrimos la cámara para tomarnos una foto, si fuesen tan amables, para registrarnos en una fotillo. Ok, ok, muy bien, muy bien. Sandra, Rocío, María, iPhone. Hay muchos iPhone acá. Mel, Meldives. Ok, muy bien. A ver, un segundito. Todos abriendo la cámara, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un segundito. Jacqueline. Muy bien, a ver. Hacemos así un like, ¿ya? Como si nos hubiera gustado la clase, más o menos, ¿ya? Como si hubiera estado más o menos simpática la clase. Un ratito.
Un segundito. Ese es uno. Es un grupo bien grande. Un segundo. ¿Mm? Estamos en el tercer grupo y todos han prendido. Muy bien. Así sonriendo, Tania. Maribel, sonriendo. Muy bien. Los que no se preocupen, no hay problema. Estamos en el 4, todos con cámara prendida. Muy bien, Leticia, Norca, iPhone, todos son iPhone acá. Cuando terminemos la clase, vamos a ver. Muy bien. Lo último, Luis Fernando. ¿Por qué no prendes tu cámara, Luis Fernando? Aquí ya no hay muchos. Un segundito, ya falta el último grupo nomás. Yo tengo una página web donde voy a colgar la foto, ¿ya? Por si acaso. Igual se la voy a pasar aquí a Corland para que se los pueda pasar ustedes también, todos administradores de Piura. Y un segundito. Listo. Bien, muchísimas gracias y de aquí nos vemos al día jueves. Tenemos igualmente, ya vamos a continuar hablando de los regímenes laborales, que ha quedado muy corto y lo vamos a continuar el día jueves. ¿Ok? Así que nada, muchísimas gracias y ya nos estamos viendo el día jueves, 8 de la noche. Cuídense. Gracias. Yo llego, ya llegó. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctor. luego, gracias, buenas Chao, noches. Yanina, cuídate. Chao, Cristian. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, ya.